74 años he podido escuchar con una veracidad, con una frontalidad que realmente nos enorgullece a la gente que queremos un país de bien. Bienvenido, mi querido doctor Augusto Tandazo. No, doctor, véame si... Audiencia. No sé si me escucha. Sí, le oigo. Bien, Sí, 8 de la mañana, sí. 35 minutos. Teníamos algunas cosas, yo le dije, para ver si conversábamos hoy día sobre la refinería de Hino Hidro, que comenzó en el año 2007. Porque ¿cómo fue esta planificación? Porque me quedé sorprendido sobre una declaración que tuvo el expresidente Rafael Correa Vicente Delgado, en el que manifiesta, entre otras cosas, no sé si tenga listo el video, entre otras cosas dice que el peculado o el sobreprecio no perjudica a los ecuatorianos y daba a entender como que esto era una cosa normal y este sobreprecio pues para mí fue la base para que venga este sobreprecio y haya incurrido también el señor Moreno, que desde un momento estuvo inmerso en este tema. Corríjame si no es algo así para entrar a otros temas que en este momento el país cada día se levanta uno con nuevos temas, como es la fuga de la señora María de los Ángeles Duarte. Claro. Primeramente, usted se refiere a Sino Hydro Corporation, constructora de Coca-Cola Sinclair. Así es, constructora de Ya, Coca-Cola Sinclair. A eso me constructora de refiero. Coca-Cola Sinclair. O sea, este es un tema donde no tiene salida el expresidente Moreno. Mire usted que, recogiendo mi información, el 7 de abril del 2017, mire la fecha, Ujú. antes de la segunda vuelta electoral del 2017, cuando disputaba la presidencia Guillermo Lazo Mendoza con Lenín Moreno, y se puso en duda la propiedad en donde vivía Guillermo Lazo. Ujú. Y él dijo algo que ya desde ahí se prendieron también algunas alertas. Textualmente, diario El Universo, 7 de abril del 2017. Sigo viviendo en la misma casa que conoce el señor Javier Macías, quien es uno de los intermediarios del señor Lenín Moreno, manifestó Lazo. Así es. Clarito. O sea, él sabía, como sabía mucha gente, que Javier Macías trabajaba que Lenín Moreno trabajaba para Javier Macías. Pero el tema no queda allí. El tema es que se complica todo cuando la empresa Recorsa, constituida en Panamá por Conto Patiño y toda su familia, toda, porque ahí no falta nadie, Así es. en esa empresa de pronto reciben 75.5 millones de dólares. ¿Y de dónde reciben? De China, de la empresa Sino Hydro Corporation. Entonces viene la pregunta, ¿qué Sino Hydro es una empresa benefactora, Ujú. regala dinero y además regala dinero así al azar, a la cuenta que le caiga? ¿Por qué? ¿Por qué Imagínense. mandaron 75.5 millones de dólares? Por una sencilla razón. Es lo que se está demostrando en el proceso, es el 4% del monto de la contratación del proyecto, del monto de la contratación inicial del proyecto Coca-Cola Sinclair. Si usted divide o le saca el 4% a 1.900 millones, le va a salir los 76 millones de O sea, dólares. así es. Entonces, esto es irrefutable, es la comisión por conseguir ese contrato. Y esto lo hicieron a través de un banco del Banco Pichincha de Panamá. Y hay todas las certificaciones y toda la información. Que esa plata llegó a Recorsa y desde ahí se distribuyó a una cantidad de personas que terminaron siendo las beneficiarias de este tema. Con un agravante de que cuando se comienza a hacer las investigaciones y se comienza a preguntarle, pero entonces usted, ¿por qué recibieron el dinero? Ujú. ¿Por qué recibieron el dinero? Sucede que han hecho supuestamente una especie de consultoría Recorsa para Sinohidro, pero sucede que la Superintendencia de Compañías dice que esta empresa está dedicada a la industria naval, aeronáutica, aeroespacial, química y veterinaria, agrícola, florícola.
pecuaria, forestal, entre otras. Entonces, ¿cómo es que una empresa hidroeléctrica le coloca semejante cantidad de dinero a Recorsa en Panamá? Y Imagínense. luego cuando comienzan a caminar las investigaciones, sucede que Lenín Moreno había ocupado una posición preponderante en este tema de este contrato, pero preponderante. ¿Y quién un poco más contribuye a dar esta información? Aparte de que hay todas las declaraciones, ¿de quién? Hay las declaraciones de Ítalo Centanaro, de toda la gente que estuvo al frente de esto, que lo conocían. Pero Glass le da el tiro de gracia cuando Glass dice que concurrió a una reunión, a la que le invitaron para tener una reunión con el embajador chino, el embajador Kai Rungo, que en ese momento fungía de embajador en el Ecuador. Y que a esa reunión que fue, de pronto se encontró entre los que estaban, que había gente del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Electricidad, se encontró que estaba también un señor, un adulto mayor, y que le preguntó al embajador que quién es, y que el embajador le dijo es el abogado Conto Patiño. Y luego comienza a verse el relacionamiento de Conto Patiño con Lenín Moreno, en donde Esteban Albornoz, Centanaro y toda esa gente, Galo Borja, Lecey Mosquera, todos concluyen que Conto Patiño y su yerno Javier Macías Carminiani fueron parte fundamental en el lobby que se hacía para conseguir el contrato a nombre de Sinohidro. Entonces esto ya no lo pueden negar, es un imposible que se pretenda negar. Y entonces, pero el tema va más allá porque dice Glass que Macías Carminiani le dijo que por orden de Lenín Moreno todos los temas relacionados con Sinohidro debía tratarlos con él. Y que es más, dice que le dijo que todos los temas de todas las empresas chinas, o sea, no solamente el tema de Sinohydro Así Corporation. es. Entonces el tema es sumamente grave. Y Estaba entonces, Odebrecht, de ahí, Cerros Verde. claro, y entonces, de allí es que se riega todo el dinero para más o menos 30 y pico de personas Ujú. que son las beneficiarias de estos 75.5 millones de dólares que tiene identificados la Fiscalía. Para hablar en concreto, a mí no me gusta exagerar. La Fiscalía dice que ya tiene identificados más de 50 millones donde fueron a parar, de los 75.5 millones, que ya es una cifra espectacular. Y entonces pretender tapar la luz del sol con un solo dedo a estas alturas, como lo pretende hacer Lenín Moreno, en un acto que es sencillamente risible. Cuando Lenín Moreno dice, yo estaba encargado del proyecto Manuel Espejo, yo no tenía nada más que ver con ese proyecto de los discapacitados, cuando en el fondo era una persona que estaba dedicada a hacer dinero a través de estas empresas que estaban manejando los intereses del país. Pero aquí viene un tema que es bien importante, John, que esto está pasando en el Ecuador ya de manera sistemática. O sea, se encuentra un caso de cohecho, que se ha encontrado varios casos de cohecho. Y entonces, el caso de Odebrecht, por ejemplo. Y este caso es un caso clarísimo. Entonces viene el tema, para que exista el delito de cohecho, tiene que haber, primero, la prueba material, o sea, Así aquí es. está la plata. Segundo, el cohechador, ¿quién es y quién es el cohechado? Porque son los sujetos activos de la infracción. O sea, ¿quién es el sujeto activo y el sujeto pasivo de la infracción? Entonces, ¿quién es el cohechador? Ahí viene la pregunta del millón. Y el cohechado ya sabemos, Así es es. Lenín Moreno y su combo. Ya, eso ya lo sabemos. Pero viene la siguiente pregunta. ¿Quién es el cohechador? ¿Es Recorsa? Recorsa es un vehículo para tramitar el cohecho y Ujú. obviamente responde por el cohecho. Pero la plata vino de Sinohydro. De Sinohidro, claro, Claro, entonces claro. esto tiene que tener en cuenta la Fiscalía, porque aquí, para no dañar las relaciones diplomáticas con China, es como que están presentándolo al tema entre Recorsa y Lenín Moreno y toda la gente que está vinculada. No, señores, el tema está entre Sinohydro, Recorsa por un lado y en el otro lado los cohechados. Así es una Entonces, estructura, esto es una estructura de un saqueo de fondos brindados por una carta política directiva.
Y esa ruta Claro. que usted dice, doctor, esa ruta del dinero mal habido, ¿cuándo y cómo y dónde inician y acaban? Pero además hay un tema que es importante verlo. Ajá, En esta trama de corrupción participa el embajador de China en el así Ecuador, es. quien ese después pasó a ser El representante de representante legal. Sinohydro. O sea, esto es terrible. O sea, esto debería ser un escándalo internacional. Que Así debería es. ser un escándalo internacional. Pero ¿cuál es el papel que juega el embajador, entre otras? No es la única. Mire, le voy a explicar clarito. Cuando arranca el proceso de un supuesto concurso entre dos consorcios, Sino Hidro Andes JB y Sino Andes Geshoba, Ujú. son dos consorcios diferentes que estaban utilizando el crédito chino con empresas chinas, la una Sino Hydro Corporation, la otra Geshoba, para conseguir este contrato. Y está demostrado que el embajador Kai Rungo le ordenó, escúcheme esta palabra, le ordenó al consorcio Geshoba que se retire del concurso. ¿Para qué? Para que no haya la discusión del precio, porque ya sabíamos que era una especie de contratación directa, direccionada, Así es. pero para que se retire, funciona de manera adecuada el embajador de China en favor de Sinohydro Corporation, y por eso luego pasa a ser representante de Sinohydro Corporation. Entonces, querer negar esto, Es pero además, clarísimo. permítame comentarle una cosa que Ujú. es importante. Mire, nosotros deberíamos tener el premio Nobel a la creatividad de la corrupción. Así O es. sea, porque son genios. Crean Coca-Cola Sinclair como sociedad anónima. Pero ¿para qué la crean como sociedad anónima? Para que no se someta a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y que Así los es. contratos se sometan al derecho societario. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque el artículo 23 de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dice que antes de iniciar un procedimiento precontractual, dice, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas debidamente aprobados. Y en este caso no habían los estudios técnicos, la ingeniería de detalle. Que tan es la prueba de lo que estoy diciendo, John, que en Ujú. el contrato que firman con Sinohydro se hace constar que la empresa realizará los estudios técnicos de diseño. Entonces no tenían. Entonces, ¿cómo hacerlo a través de una empresa pública? No lo podían porque tenían que someterse a la ley de contratación pública. Entonces, la crean sociedad anónima. Se contrata el contrato de construcción. Y 4 días antes de firmarse el contrato de préstamo con el Exim Bank de China, le cambian de sociedad anónima a EP, sino Coca-Cola Sinclair, EP, empresa pública. Pero ¿cómo? Cuando ya se cocinó el contrato bajo las normas del derecho societario. ¿Y por qué volvió a ser empresa pública? ¿Por qué fue empresa pública? Para que el Ecuador dé las garantías soberanas, porque una empresa sociedad anónima no podía dar las garantías soberanas. Entonces el chanchullo fue súper bien hecho. Así Y en es. esto estuvo, y en esto estuvo metido Lenin Moreno, pero hasta no sé dónde. Pero Y tampoco hay una puede, cantidad de irregularidades sobre el tema que son largas de comentar. doctor, tampoco se puede lavar las manos Rafael Correa con este tema. Desde luego. Desde luego, porque el mismo hecho de que no tuvieron los estudios, ¿cómo usted contrata? Es nada más elemental para el pueblo que nos está escuchando. ¿Cómo usted contrata la construcción de un edificio y le pone precio? Y le dice, este edificio va a costar, por decirle algo, 9 millones de dólares. ¿Cómo sabe que va a costar 9 millones si no hay los planos? Aquí se contrató la construcción de una casa sin planos. Entonces, entendamos el tema. Y decían que no, imagínense lo que llegaron a decir, Ujú. que era mejor hacerlo así porque nos ahorramos estos 2 años de estudios de prefactibilidad, de factibilidad, de diseño, que esto nos ahorramos, sí nos ahorramos, pero como después manejaron el tema sin la adecuada fiscalización que debía haberla hecho la empresa a la que está relacionada el ex ministro Vera Grunauer, que por eso lo metieron al ministerio para que siga tapando el tema, y no hicieron in situ en China la verificación cómo se construían los distribuidores. Llegaron distribuidores sin las normas ASME
con un acero que no era el correcto. Y esos distribuidores tienen más de 25.000 fisuras. Entonces, ¿qué? ¿No es obvio que tenían que ir a revisar y fiscalizar y estar al tanto de cómo se estaba construyendo esa central? Pero Claro. además había otro tema, sobredimensionaron la central. Ujú. ¿Para qué? Para que suba el precio, y al subir entre el precio, suben las coimas. Porque no es lo mismo calcular 4% de 1.900 millones que terminaron siendo 2.700 millones, no nos olvidemos, Así subió es. 800 millones la construcción, el Ujú. precio de la construcción. Sino que ese proyecto debe haber sido construido no para más de 1.100 o 1.200, a duras penas 1.100 megavatios, porque el promedio de generación eléctrica, hidroeléctrica, es de más o menos 800 megavatios. Entonces le metieron más turbinas, más distribuidores, más todo, porque no es lo mismo participar de un 4%, por decirle, de 1.200 millones, que de un 4% de 1.900 millones. Yo Claro, hablo para el pueblo, a que me entienda. claro. Entonces, esto se lo manejó de esta manera. Y se Doctor, hicieron barbaridades, doctor, barbaridades. doctor, los encargados del gobierno actual, pregunto, ¿no manejan los mismos hilos del poder, la misma forma y esa funcionabilidad que no ha sido modificada? Yo veo durante estos tres gobiernos, yo veo la misma estructura, la misma forma de llevarse los dineros mal habidos de este Pero país. sí, es lo mismo, Y- John. O sea, todos hablaban mal de los Porque contratos lo del petroleros con cuñado Petrobras. Danilo Carrera y sus amigos, todo lo que ha pasado en esta trama, yo veo que es igualito. Todo de Rafael Correa, Moreno, hasta que... Cambian los nombres y son otros los parientes nomás. Nada más, En ¿no? este tema están metidos los dos hermanos de Lenny Moreno, Gary y Edwin Moreno. Así es. Es lo mismo, o sea, es la misma trama de corrupción. Que cuando Incluso trata... son las mismas empresas. Ujú. Son las mismas empresas porque, no, es que hay que acabar con Petrochina, pero Petrochina sigue más viva que nunca. Hay que acabar con Trafigura, ahí está Trafigura. Y no quieren romper con China porque los importadores y Eh, exportadores Este quieren ese sadismo, negocio. doctor, ¿Qué le importa? este sadismo llega hasta conformar nexos con la mafia albanesa para perdone que lo interrumpa, para ir aunando cabos, por eso lo llevé desde Coca-Cola, Sinclair y no Hidro. Esto vemos que este sadismo sigue, hay lazo con la mafia albanesa a través del señor Danilo Carrera Ruiz, cuñado del presidente, de acuerdo a los informes que hay, ¿verdad? De León de Troyas y otros. Verá, el caso León de Troya es un caso que si al Ecuador no lo conmueve, tenemos que apagar la luz y cerrar la puerta. Se acabó el Ecuador. Mejor Así para qué es. hablar. O sea, es un caso tan grave donde está demostrado, fíjese cómo actuaron, con qué felonía. O sea, fueron a mostrarle al presidente y le dijeron, mire lo que encontramos en el caso León de Troya. Es toda una trama de corrupción en dos cosas. Una, narcotráfico, Así es. y otra, tráfico de influencias para vender cargos públicos. Pero se venden los cargos públicos porque se va a sacar plata. Así es. Y entonces le muestran, el presidente se pega el susto del siglo, y cae en manos de la cúpula policial. Cae en manos. Entonces la cúpula policial lo cogió de alguna parte sensible del cuerpo y le sacó jugo. Por eso es que Lazo ni siquiera pudo destituir, cesar en sus funciones El al general general Goyes y al Ponce. general Ponce en el caso Bernal, porque Así tienen que es. haberle dicho, presidente, deje de ser ingenuo, ellos son parte de lo que conocen el caso León de Troya. Además, el general Giovanni Ponce ordenó, y está demostrado, con papeles, él ordenó desarticular la unidad de investigación que seguía continuando investigando el caso León de Troya, y los mandaron a los 4 puntos cardinales a los investigadores. Y después, lo más grave, esto es lo peor de todo, lo mandan al general Ponce y al general Vargas a que hable con el embajador de Norteamérica, de Eso Estados es Unidos, terrible. y que le cuente la historia dura de que tienen narcogenerales, y el embajador, sin verificar absolutamente, sale a lucirse los narcogenerales. Era la lista que le mandó la comandante Tania Varela a través de estos dos generales para tirarles todo el estiércol encima
a 4 generales de la policía para de esa manera facilitar el que pueda ascender como general el marido de ella, el general Noguera. O sea, Darwin esto es Noguera. terrible. Esto es terrible. Yo veo cierta pasividad en la Asamblea. Porque esto deberían comunicar al Departamento de Estado. Porque al embajador no le van a mandar una carta, si él es el principal pendejo de la película. No le van a mandar a él. Tienen que mandar al Departamento de Estado, sí, señor, ¿qué embajador tienen? ¿Qué medio le muestran alguna cosa, reacciona de semejante forma? Y después comienzan a manejar toda una estructura de poder dentro de la policía para taparlo todo. Y el caso culminante de cómo taparon todo fue el caso de María Belén Bernal, en donde no quisieron que se involucre al alto mando. Esa es una tomadura del pelo en la justicia, el caso María Belén Bernal, porque el ministro Carrillo dijo que hay 12 policías involucrados en el tema. 12. Y el mismo ministro Zapata dijo que son oficiales. Entonces viene la pregunta, ¿qué conoce el Ecuador del caso Bernal? Que hay un culpable que es Cáceres y un subteniente que es Camacho. ¿Y los demás? ¿Dónde están los 10 más? ¿Dónde están? Porque entre esos están generales, están gente de alto mando y le tomaron del pelo a todo el Ecuador, pero no podían hacer nada porque estaban rehenes, presos por el tema León de Troya. Ese es el tema del Ecuador, donde está vinculado Raimundo y todo el mundo, pero además hay un tema que es importante que lo vea yo. Cuando el presidente, por eso se dice, el ser humano es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. El presidente que primero habla y después piensa, dijo que en el caso de Hernán Luque Lecaro, desgraciadamente cayó en la tentación del dinero mal habido. Entonces, dinero mal habido. ¿Quién responde por ese dinero mal habido? Porque aquí la gente no entiende el derecho, la norma jurídica. Una cosa es la designación de un funcionario. Vamos a poner un ejemplo. El presidente Lazo nombra ministro de Agricultura al señor Izaguirre. Lo nombra. El presidente no responde por lo que hace Izaguirre. Pero es diferente cuando el presidente delega a alguien alguna actividad. En el caso de Hernán Luque Lecaro, dice la norma jurídica que el presidente de la EMCO era un delegado del presidente, que es diferente, no era solo designado, sino delegado. Entonces, si era delegado, más otro delegado más que tenían los directorios de la empresa pública, que en muchos actuó Iván Correa, su secretario de la administración, que estuvo 28 años en el Banco de Guayaquil. Y Hernán Luque Lecaro estuvo 10 años en el Banco de Guayaquil. Así es. El presidente de la República responde por la delegación. Lo dice el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo. Porque en una delegación es diferente en una designación. La delegación hace que el delegante asuma la responsabilidad de los actos u omisiones que realiza el delegado. Entonces el tema no tiene para dónde irse. ¿Qué se ponen a discutir, como se dice vulgarmente, discusiones bizantinas? Que no está singularizado el delito, que no se sabe qué mismo pasó. Todo el tema está sumamente claro. ¿Qué quieren tapar? Con eso vamos a terminar, doctor. Antes de llevarlo allá, a esa parte que usted está hablando, yo quisiera hacerle una pregunta. Este gran escape que sucedió en la Embajada Argentina de la arquitecta María de los Ángeles Duarte, ¿no tiene que ver con esta activación de los juicios? A ver, no tiene que ver con esto y le voy a explicar. ¿Ya? Yo no estoy a favor de María de los Ángeles Duarte. Correcto. O sea, no estoy analizando el fondo de por qué ella fue acusada del caso sobornos. No llego a topar ese tema para que no digan que estoy defendiéndola a ella. Pero ella se refugió en la embajada argentina en el Ecuador, en Quito. Se refugió. Pasó un tiempo allí de huésped de la embajada, en una situación media sin definición. Y el gobierno argentino, entiendo porque incluso fue casada o es casada con un argentino, sí, tiene un hijo y etc. cosas. Le dio el asilo diplomático. Cosa que cualquier persona puede discutirla a favor o en contra. Pero ¿qué dice la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas, que rige para esto, de la cual es signatario Ecuador y Argentina? Que no es lícito conceder asilo a personas que se encuentren inculpadas o procesadas ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera sea el caso, revistan claramente carácter político.
Pero viene el tema, entonces ahí se abre una discusión. ¿Será que era una persecución política o una persecución delictual? Pero nos tapa la boca la convención a los que estén a favor y en contra. Porque el artículo 4 de la Convención sobre Asilo Diplomático, que es la convención marco de lo que es el asilo a nivel mundial, dice, corresponde al Estado asilante, o sea, Argentina, al que dale asilo, la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. ¿Qué está diciendo la Convención? Que nadie puede meterle cuchara al tema, salvo el que da el asilo, concede el asilo. Entonces Argentina, cuando dio el asilo, le pidió al Ecuador que le dé el salvoconducto. ¿Para qué? Para que si sale o pone un pie fuera de la embajada, no la presen los agentes. Le dé el salvoconducto para conducirla al aeropuerto y hacer que tome un avión y se vaya a la Argentina, porque ya está dado el asilo. Y el gobierno violó la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas cuando dijo que no le daba la gana, en otras palabras, o sea, con frases diplomáticas, pero que consideraban que era mal dado el asilo, o que lo que sea, pero estaba desentendiéndose de lo que dice la Convención sobre Asilo Diplomático, en donde no tiene que calificar el Estado requerido lo que haga el Estado requirente. Y se negó a plena luz del día. Y entonces, ¿cuál fue la alternativa? Aquí viene la especulación a la que yo también tengo que caer. ¿Qué pasó? O sea, María de los Ángeles Duarte debe haber dicho, de aquí no salgo nunca. De aquí no salgo nunca porque no me van a dar el salvoconducto, el gobierno ya les dijo. Y debe haber visto alguna otra alternativa para salir del Ecuador, que no sé si ha salido, pero para volver a llegar posiblemente a Argentina, porque no va a estar segura en otro país, porque todavía no le han dado asilo. O refugiarse de pronto aquí en el Ecuador mismo, en alguna embajada especial, por ejemplo Venezuela, alguna cosa, donde le den otra vez asilo diplomático. Porque también un país no puede aguantar a una persona mucho tiempo sin asilo, pero eso es lo que está de por medio. Bien. Argentina le dio el asilo diplomático y desapareció. El tema es cuándo salió, o si la embajada informó inmediatamente que ella, porque no va, la embajada argentina debió conocer cuándo salió María de los Ángeles Duarte. Claro. Porque tiene que haber entrado un carro y tiene que haber sido una de dos, o carro diplomático o carro privado. Así es. Pero que salió, con conocimiento de ellos salió. Pero en todo caso, esto va a generar un incidente diplomático con Argentina, porque el canciller ya lo llamó a rendir explicaciones al embajador argentino en el Ecuador. Y esto va a provocar un incidente diplomático muy fuerte con Argentina. Muy fuerte con Argentina. Bien. Para no desviarnos del tema, solamente le preguntaba esto porque había alguna conjetura. Para no desviarnos, uno de los asambleístas, hay algunos voceros, pero lo traigo a colación al asambleísta Vanegas y Cortázar, Ricardo Vanegas y Cortázar, porque la defensa que hace pública el día de ayer es realmente impresionante. Ya no habla como un asambleísta, se lo ve como un abogado defensor del presidente de la República, Guillermo Lasso. La pregunta a un jurista connotado como usted. ¿Hay las causales o no hay las causales, en primer lugar? Segundo, ¿la Corte Constitucional actuará en derecho o actuará de acuerdo a intereses políticos? Porque no me digan que también no se juega la carta política ahí. A ver, el tema es muy sencillo, John, para explicarlo a la ciudadanía. Los tres delitos contra la administración pública, que dicho sea de paso, son mentirosos consuetudinarios, están singularizados, o sea, están señalados, quiere decir, en el informe de la Comisión Ocasional, que son cohecho, concusión y peculado. Así es. Están dichos, no tienen que probarlos, porque los asambleístas no son jueces ni fiscales. Están singularizados, quiere decir, indíqueme de qué, porque no me puede decir porque ha cometido delitos contra la administración pública. Son muchos los delitos. ¿Cuáles? Peculado, cohecho y concusión, están señalados. Segundo, hay un tema que yo cuando veo los medios de comunicación, ni los mismos asambleístas que están a favor del juicio político saben explicarlo. Estos tres delitos no dicen que la plata se tiene que haber llevado necesariamente Lasso. Dicen tanto el peculado, la concusión y el cohecho, cuando el servidor público, en este caso Lasso, ha obtenido para sí, que no es el caso o puede no ser el caso, o para terceros, beneficio económico indebido.
Entonces, cuando hubo una fiesta de dinero que armaron con Hernán Luque, Danilo Carrera y toda esa gente, colocando gente en las aduanas, en Petroecuador, en Flopec, en Senel y todo para hacer plata, por eso dijo el presidente, dinero mal habido. Y él está reconociendo que hubo dinero mal habido. Entonces, no ha habido, aunque no haya ido a las arcas de Lazo, él permitió, de acuerdo a la normativa, al tipo penal, que corresponde responsabilidades por haber permitido esta apropiación de dinero para sí o para terceros. Primera cosa que está absuelta, donde Lazo no tiene para dónde irse. Y la segunda, la Corte Constitucional, salvo que la Corte crea que somos una bola de imbéciles, puede no admitir el caso, porque hay el caso Glass. Hay otros casos, como el caso de la sentencia del 21 de septiembre de 2021, donde dice la Corte clarísimo que el juicio político no es igual al juicio jurídico, que el uno tiene parámetros diferentes que el otro y que el uno es prácticamente que el uno es resultado del ejercicio democrático y que responde a la confianza o desconfianza que se tiene de un servidor público. Entonces no es un tema de probar en derecho, como tratan de dar a entender. O sea, a ver, pruébeme el delito. Para probar el delito tendría que haber un proceso penal. Y el proceso penal se va a durar 8 años cuando ya Lazo esté que tiempos disfrutando los paraísos fiscales de su plata. Entonces es un juicio político. Si la Corte Constitucional no da la admisibilidad, entonces tenemos una Corte que es prácticamente, es una Corte bipolar, que en unos casos dice sí y en otros casos dice no. Y el caso de Glass, que yo tengo el pronunciamiento del caso de Glass, es clarísimo el caso de Glass. Entonces ahora va a decir que no es igual, cuando es lo mismo, y entonces, y comienza a decir, pero en el caso de Glass ya había un inicio de un proceso penal, y eso no tiene nada que ver. Aquí hay todos los indicios que conllevan a decir, con la boca del mismo presidente, con la boca de yo, por ejemplo, si estaría de asambleísta, si se llega a dar el juicio político, quisiera estar ahí parado y decirle, señor presidente, usted dijo que Hernán Luque cayó en la tentación del dinero mal habido. ¿Se ratifica en ello? Sí, entonces usted es culpable porque permitió que se beneficien terceros con los dineros públicos. Porque él era su delegado, no era designado, era su delegado. Que la figura jurídica es otra, la del delegado, que el del designado. Entonces no tiene para dónde irse. Ahora, como en el Ecuador se puede ver volar burros, puede pasar cualquier cosa, pero en todo caso les va a costar mucho trabajo a mucha gente volverse a parar y mirarlo al Ecuador de frente y decir, voté en contra del juicio político, porque aquí no caben cálculos, esto es una estructura de corrupción, estructura, no es un tema coincidencial, era una cosa donde traficaban los cargos. Ahí te mando el currículum de Manzano, a los pocos días, Manzano, ministro de Agricultura. Ahí te mando el currículum de Javier Vera Grunauer, a los pocos días nombrado, y así. ¿De qué están hablando? O sea, había una estructura que se manejaba desde afuera. Y que la policía llegó a un punto donde ya no siguió investigando. Porque si seguían investigando, posiblemente llegaban a no sé dónde. ¿Por qué? Porque la comandante Tania Varela le ordenó al general Ponce que desarticule la unidad de investigación que estaba investigando el caso León de Troya. Esto es gravísimo a nivel internacional, que una comandante general de policía desarticule una unidad de investigación de delitos incluso transnacionales y de delitos de narcotráfico. En algún momento tiene que responder ella, pues, ¿no? Tiene que responder ella, pero totalmente. Ella tiene que responder porque de esto no pueden. Eso es lo que no entiende la gente, mi querido John. Que como se dice vulgarmente, pero en derecho es lo mismo, se peca por acción o por omisión. Así es. Y por ejemplo, el cerrar esa unidad de investigación, ella tiene que responder por qué la cerró. Para que de esa manera cogerlo de alguna parte sensible al presidente y decirle, verás que yo conozco de esto, por eso vine y te mostré. Y como yo conozco, no te olvidarás que mi marido está para ascender a general. Así es que ve cómo te las arreglas y lo elevas a general. Porque incluso le dice en el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción que lo presionaron a un agente de investigación para que los incluya a los generales en el caso León de Troya y que el oficial sí se negó. Entonces, como se negó, no le resultó la jugada a Tania Varela, fue directamente donde el presidente Lazo y le obtuvo el decreto cesando de las funciones a los generales.
Eso es terrible. Inmediatamente el otro decreto donde sube su actual marido, porque ella fue antes casada con otro oficial de policía, el oficial Londoño, y después cuando ya se separaron, tema que no me corresponde a mí analizar, sino a Corín Tellado, en los temas amorosos, entonces se enamoró de un oficial inferior y se vino la nueva relación. Ese es un tema que se lo dejo para los que les gusta la farándula. Entonces, ahí se casó con Noguera y entonces tenía que ayudar a Noguera, que era inferior a ella, para que suba a general. Pero para eso lo apretaron de alguna forma a Lazo y Lazo no pudo decir no, porque Lazo sabía que estaba podrido con la estructura que se creó debajo de él y con gente del Banco de Guayaquil. Así es, no tiene por dónde lavarse la mano, no hay excusa y las cosas están clarísimas, doctor. Clarísimo. Vamos a ver qué pasa en los días subsiguientes. Se dice que hay un grupo de juristas de ambas bancadas que están tratando sobre este tema. Vamos a ver qué es lo que sucede. Aunque el país se sigue desangrando, doctor. El país, no hay en los hospitales no hay medicina, se sigue muriendo la gente que tiene enfermedades catastróficas. Siguen las extorsiones, se cierran las empresas, las microempresas. Recientemente los secuestros institucionalizados, gracias a Dios, liberaron a una sobrina mía, Vanessa, la que salió recién, es sobrina. Y mire usted lo que pasa en este país. Esperamos que Dios nos bendiga y nos cuide. No sé, muchas gracias. Y no tiene nada que inaugurar el presidente Lazo. Lo único que ha inaugurado son el proceso eleccionario y el inicio de clases. No tiene que inaugurar, es un adefesio como administrador de los asuntos del Estado. Es una parálisis total lo que estamos viviendo en el Ecuador. Y esto repercute en el empleo y repercute de mil maneras. Le ofrece 1.100 millones de dólares a la policía. Dice que para que ya con esto va a combatir la inseguridad. Y no le da ni 15 millones. ¿De qué está hablando? Así es. Parece que lo único que le interesa es tener los fondos de reserva para los tenedores de bonos. Bien, mi querido doctor. Y que le coloquen la fotografía en Carondelet, en el Salón Amarillo, para que los nietos digan, ahí está mi papi, ahí está mi papi. Pero permítame terminar con una frasita chiquita. Adelante. El expresidente Moreno, cuando lo fue a visitar a Kuczynski, el presidente peruano, dijo algo que provocó la hilaridad de mucha gente. Dijo, en el Ecuador no tenemos expresidentes presos, pero no perdemos la esperanza. Tranquilízate, Lenín Moreno, que ya la embajada, ya el fiscal de Paraguay dijo que el gobierno la Administración de Justicia de Paraguay está lista para extraditarlo al Ecuador. Así es que tranquilízate que ya vamos a tener un presidente preso en el corto plazo. Qué bueno. Bien, muchas gracias, mi querido doctor. Gracias por su gentileza. Dios me lo guarde. Dios me lo bendiga. A usted también, John, que Dios lo bendiga y Dios bendiga a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias. Ahí estuvieron las versiones, las palabras del doctor Augusto Tandazo. Amables oyentes, nosotros preguntamos, él y nuestros invitados muy gentilmente contestan. Ustedes analícenlo. Ustedes analicen lo que está pasando y que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide. Y conmigo será hasta el día de mañana si Cristo no ha venido. Muy buenos días. Gracias, mi querido Jorge León. Radio Águila, voces con libertad. Radio Águila, servicio a la comunidad. Radio Águila, 1050 M, música diferente que edifica a toda la gente. Noticias, deportes, orientación familiar.